El patrón de diseño fachada nos permite ocultar esa complejidad que hay en un sistema para que un cliente no tenga que estar directamente relacionado con todos esos subsistemas que hay. Generalmente se unifican todas esas interfaces que hay para interactuar con el sistema en una sola interface que va a ser esa fachada. La fachada es la que se encarga de realizar todos esos procesos. Por lo general, cuando ustedes van en un auto, en un carro, y ven que el conductor acelera, para acelerar lo único que tiene que hacer el conductor es oprimir un pedal, que es el que permite que el auto avance o retroceda. Pero ¿cuál es la complejidad que hay detrás de oprimir ese pedal? ¿Cuáles son todos esos procesos? El cliente no tiene que preocuparse por saber cuál es toda la complejidad, solamente utilizar el pedal, que en ese caso es la fachada. Vamos a ver un ejemplo aquí donde vamos a registrar un comentario de un blog. Vean que para poder registrar el comentario a un blog tenemos que validar que el usuario esté logueado, que el usuario tenga permisos para comentar, luego tenemos que registrar el comentario y por último tenemos que notificar al dueño del post, al que creó el post, que le ha llegado un comentario. Son bastantes pasos que tiene que seguir para poder realizar un solo proceso que quiere hacer el cliente, que es comentar. Veamos entonces esta estructura que tengo acá. Tenemos un paquete de validación donde lo primero que hace es tener una estructura que valida el token. Si el token es válido, pues le informará que el token es válido y podrá continuar. Tiene otra estructura donde valida los permisos, si el usuario tiene permiso para comentar o no. Luego de esto, ¿qué más hay que hacer? Registrar el comentario. Entonces aquí hay un paquete de storage que es el que se encarga de registrar esto en la base de datos. Obviamente todo esto es simulado, porque si no sería un programa grandísimo y no viene al caso. Y por último, ¿qué tiene que hacer? Notificar vía correo electrónico. Entonces tenemos un paquete de email que lo que hace es enviarle un email a la persona, al dueño del post. ¿Cómo está en este momento el programa? Observen el programa cómo está. Voy a cerrar todo esto que ya vimos cómo funciona, no nos interesa. Y vemos que este es el cliente. Observen que el cliente tiene que conocer toda la complejidad del email, del storage, del validator. Y el cliente lo único que quiere hacer es mostrar una pantalla de bienvenida, recibir los datos y registrar ese comentario. Pero miren en este caso que el cliente pues tiene que saber o tiene que hacerle el llamado a la interfaz de Validate para validar el token, tiene que hacer el llamado al validador de permisos, tiene que hacer el llamado al storage para que registre el comentario y tiene que hacer el llamado al email para que envíe el email. Al final muestra una pantalla de despedida. Bastante complejo, ¿verdad? Entonces vamos a separar esta responsabilidad que tiene el cliente y realmente este patrón es muy sencillo, es solamente tener una estructura que una todas las interfaces que se necesitan de validar, de almacenar y de notificar para que el cliente solo utilice esa, esa interface de fachada. Así que vamos a crearla muy rápidamente. Acá voy a crear acá el paquete. Y vamos a comenzar a hacer nuestro paquete. ¿Qué debe tener este paquete? Bueno, el paquete, perdón, esta estructura debe conocer todos aquellos subsistemas.
y cada uno de esos subsistemas va a ser una propiedad de esta fachada. Por lo tanto, tendría que saber a quién le envían el correo, cuál sería ese comentario que se está registrando. Necesitaría la estructura validadora del token, que viene de validate token, validator token. Necesitaría conocer o tener como propiedad el que valida los permisos. Necesitaría también tener como propiedad ese almacenamiento y un notificador de email, ¿verdad? Veamos que todo me lo haya importado donde yo quiero que me lo importe. Ya encontré el error y era que acá estoy colocando en minúscula. Ok. Muy bien, entonces observen que esta fachada tiene como propiedades o como campos. ¿A quién le voy a enviar el comentario, el validador, tanto del token como de los permisos, el storage para almacenar el comentario y el notificador. Así que él debe tener una función que me permita crear una nueva fachada. Podría colocarle new solamente. Y acá tengo que tener toda esa información. To, comment, token, user. Con eso ya tengo y devolvería una fachada. Y esta fachada, pues obviamente va a tener todos los campos necesarios. Acá me faltó que todos son string. Muy bien, entonces miren que el validador, aquí creo un nuevo validador de token y le envío el token, un nuevo validador de permiso y le envío el usuario, un nuevo storage y le envío a qué motor de base de datos va a almacenarlo y un nuevo email. Eso es lo que tendría nuestra función new. Y la fachada como tal debe tener ese método que va a invocar nuestro cliente. Entonces va a ser algo como comment, ejecutar el comentario y si pasa un error, pues bueno, que lo devuelva. Y esto lo que va a hacer es que va a encargarse de hacer lo que hacía nuestro cliente. Entonces nuestro cliente tenía todo esto, ya le pasamos toda esta responsabilidad a la fachada. Ya no necesitamos hacer esto, sino f.validateToken. Y si hay un error, pues que retorne el error. Lo mismo acá en validador de permisos. Si hay un error, retorna el error. El storage pues sería f.store.save. A ver qué error tengo acá. Ah, claro, el comentario es de la fachada. Y un email que es f.toEcomment. Perfecto. Si no hay ningún error, devuelve nil. Entonces observen cómo toda la responsabilidad de registrar el comentario, pero pasando por la validación, el almacenamiento y la notificación, ahora lo tiene esta fachada. Vámonos aquí y acá solamente vamos a crear esa nueva fachada a la cual tengo que enviarle to, comment, token y el usuario. A ver qué me hace falta aquí. A ver, un segundo, algo estoy haciendo mal. Ah, claro, nada de esto lo necesito porque el cliente ya no se encarga de conocer todas esas responsabilidades, solamente la fachada.
y a la fachada le digo, oye, comenta, ya tú te encargas de todo. Bueno, si hay un error, entonces, entonces registre el error. Muy bien. Ya con esto tenemos el cliente y el cliente solamente se va a preocupar de llamar la fachada. Pero bueno, aquí vemos que como que lo único que hicimos fue crear como una nueva función, ¿verdad? Una nueva función que hacía todo lo que hacía el cliente y lo separábamos. Es verdad. Lo importante acá es que esta fachada conoce muy bien las responsabilidades que tiene y yo podría, por ejemplo, crearle una responsabilidad más pequeñita como notificar. Como notificar. Y esa notificación lo único que tendría que hacer sería esta parte. Tomar su email y... un momento, acá hay un error porque esto es... del notificador de la fachada. Lo mismo acá. Correcto. Entonces, observen que la fachada puede realizar todo el proceso completo o, como conoce cada uno de los subprocesos, podría ser un subproceso específico. Así que al cliente yo en algún momento, por alguna razón, también le puedo decir, óyeme, fachada, encárgate de notificar solamente. Así que si lo dejo tal cual como está acá, voy a hacerlo primero sin la notificación. Vamos a ver si compila. Sí, acá funcionó. Miren el código. Entonces lo estoy ejecutando. Bienvenido al programa. El token es válido. El usuario está autorizado. Se ha registrado en la base de datos. Y se ha enviado el mail. Si yo le digo que por alguna razón vuelva y notifique, la fachada es la que se encarga de hacer eso, porque yo solamente le digo, oye, tu fachada notifica, solo tú notifica, no me interesa cómo lo haces. Entonces veamos nuevamente y, ok, acá quedó la notificación original que termina acá y acá comienza la otra notificación. Voy a darle a la notificación, voy a hacerle un enter acá. Muy bien. Volvámoslo a ejecutar. Ahora sí. Ahora sí quedó mucho mejor. Acá está el primer email normal del proceso de comentar. Y acá estoy enviando diciéndole, oye fachada, encárgate solamente de notificar. No quiero que hagas nada más. Entonces observen cómo la fachada es la que se encarga de abstraer todas esas responsabilidades y ella es la que conoce todo el proceso y el cliente lo único que tiene que hacer es crear la fachada y ejecutar o todo el proceso o una parte del proceso, pero ya no tiene que conocer todo el subsistema para ejecutarlo. No olviden que si les gustó el video, les agradezco mucho sus likes, suscribirse, compartir el video y nos vemos en el próximo. Chao, chao.